la transformación digital, más allá de la tecnología, creemos que hoy este tema dejó de ser moda y se convirtió en una necesidad para el avance de todos los negocios que emprendamos o que hoy tenemos también en marcha. Desde el gremio creemos que esta pandemia, esta crisis, también nos ha obligado a pensar diferente nuestros negocios, las herramientas que usamos. Entonces, creemos este tema muy importante y sabemos que han escuchado de él en otras oportunidades, en otras ocasiones, en otros chats, en otros conversatorios, pero hoy lo traemos porque queremos decirles a todos que el no parar y el innovar significa también pensar que lo que estábamos haciendo, lo que hacíamos antes, debemos hacerlo diferente, entonces no paralizarnos, pero sí empezar a hacer uso de lo que antes era desconocido o no queríamos hacer, o por miedo, o porque creíamos que era costoso, bueno, por diferentes motivos no nos atrevíamos a usar mucho el tema digital, el tema tecnológico en nuestros procesos. Esa es una de las ventajas o una, digamos, de los aprendizajes que nos deja esta crisis. Después de que esto pase, pues habremos descubierto que la tecnología, que la transformación digital son nuestros mejores aliados en este momento para el avance y puesta en marcha de muchos proyectos que tenemos en manos. Entonces, nuevamente a Catalina le agradecemos su presentación. Catalina es consultora y fundadora de Velázquez Consultores y esperamos que esta hora y cuarto, hora y media que vamos a estar con ella, pues ustedes puedan no solamente hacerle finalmente las preguntas que se les ocurran de este tema, sino también aprender y poner en práctica lo que Catalina nos va a enseñar. Entonces, nuevamente a todos, mil gracias por la conexión y a Catalina por estar con nosotros. Bienvenida. Sandra, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. En primer lugar, muchísimas gracias a La Lonja. En nombre mío y del equipo de Velázquez Consultores, muchísimas gracias por invitarnos a compartir estos espacios. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes un tema de tanta actualidad en un momento, diría yo, histórico como ninguno para todos los que lo estamos viviendo. Es un momento que nos ha mostrado muchas cosas que ya veníamos, digamos, vislumbrando. Lo primero es la naturaleza completamente sistémica del mundo. Lo que pasa en un país, lo que pasa en otras latitudes nos está afectando hoy en día a todos y no solamente en la salud, sino en las diferentes dimensiones de nuestra vida. Nos ha mostrado también cómo las empresas, las organizaciones y las personas debemos prepararnos para situaciones inesperadas. No creo, digo yo, que se vaya a repetir una situación tan inesperada y tan agresiva, por llamarlo de alguna manera, como esta. Entonces, la invitación que hace La Lonja, No Paremos, Innovemos, es bastante pertinente. En Velázquez Consultores hacemos un símil, decimos que hoy en día las organizaciones estamos cruzando un río. Entonces, lo primero que tenemos que asegurar es que crucemos ese río vivos, que lleguemos a la otra orilla y lleguemos vivos, pero adicionalmente que no nos estanquemos, que no nos paralicemos, que aprovechemos esta oportunidad de oro, este tiempo que estamos teniendo para aprender, para cambiar, para repensar y para prepararnos porque vamos a salir o vamos a llegar a la otra orilla en un mundo que hoy no sabemos cómo va a ser. Podemos empezar a prever, podemos empezar a vislumbrar algunas características, pero es difícil saber cómo va a ser el mundo después de que todo esto pase. Sin embargo, tenemos que irnos preparando, tenemos que ir cambiando, tenemos que aprender, capitalizar los aprendizajes, hacer unos análisis juiciosos de esto que nos ha dejado, cuáles son las prácticas que hemos implementado gracias a la urgencia o a la emergencia, pero que pueden continuar siendo prácticas inteligentes, efectivas para las organizaciones. Prácticas como el teletrabajo,
qué tanto estamos haciendo una gestión inteligente del teletrabajo para prepararnos, porque claramente, como decía una persona hace poco, nos lanzaron de cabezas a la piscina del teletrabajo. Es una de las tantas tendencias que sabíamos antes de esto que era importante, pero en Velázquez Consultores decimos que el COVID-19 las cosas que teníamos antes como importantes, pero que las íbamos aplazando por hacerlo urgente, se nos volvieron ahora también urgentes. El teletrabajo es una de ellas, la transformación digital es otra de ellas. Entonces, voy a empezar con esta presentación. Como les decía Sandra, las preguntas las estaré respondiendo al final de la charla. Igualmente, al final les dejaré mis datos para las preguntas o que no alcancen a hacer o que no alcancemos a responder, pues les quedan mis datos para que me contacten. Entonces, hoy en día, vemos cómo en el mundo estamos teniendo cada día una transformación que nos lleva cada vez más a convivir personas y máquinas. Es decir, cada vez las personas y las máquinas estamos más cerca, no solamente porque estemos trabajando en robótica o en tecnología, en las organizaciones, etcétera, sino porque la tecnología y las máquinas han llegado a nuestra vida y a nuestro día a día. Entonces, cada vez más, las personas y las máquinas, como se ve en esta imagen, estamos acercándonos y nos estamos complementando. Nos estamos complementando en las empresas y nos estamos complementando en la vida cotidiana. Un poco de contexto tecnológico interesante como para entender dónde estamos y este contexto tecnológico cómo afecta el contexto de los negocios. Algunos datos: más de la mitad de la población mundial tiene acceso a Internet. En el caso de Colombia, más de la mitad. En el caso del mundo está entre el 52 y el 53%. En el caso de Colombia tenemos el 68% de la población con acceso a Internet. Este dato es bien interesante, el segundo: el 90% de los datos existentes en el mundo, o de la data que hoy existe en el mundo, se generaron en los 2 últimos años. Esto se genera porque subimos videos a las redes sociales, porque subimos fotos a las redes sociales, porque ponemos tweets en Twitter, y porque adicionalmente ha llegado con mucha más fuerza una tendencia que vemos mucho cuando leemos y estudiamos sobre la cuarta revolución industrial, que es el Internet de las cosas. Entonces, las cosas están conectadas a Internet, diferentes cosas, dispositivos caseros, nuestros celulares están conectados permanentemente a Internet, y adicionalmente están entregando todo el tiempo datos sobre dónde estuvimos, pero adicionalmente, por ejemplo, en los dispositivos, este Internet de las cosas permite recopilar información del desempeño de los equipos y prever fallas, etcétera, etcétera. Entonces, bien interesante este dato de que el 90% de los datos que existen en el mundo se generaron en los 2 últimos años de toda la historia de la humanidad. Entonces, eso seguirá creciendo. Eso seguirá creciendo de manera exponencial, diría yo. Otro dato: actualmente en el mundo hay más de 5.100 millones de usuarios de dispositivos móviles. Es decir, los dispositivos móviles se han vuelto una necesidad básica. Hay estudios que dicen que es más común hoy en día en el mundo, en algunas zonas del mundo es más común tener un dispositivo móvil que tener los servicios públicos básicos, tales como agua o electricidad. En Colombia hay más líneas de celular que habitantes, es decir, tenemos más números de celular que los habitantes que tenemos en Colombia, lo cual nos muestra primero un uso intensivo del celular para el trabajo, para la vida personal, para comerciar, para comprar cosas, para hacer transacciones, etcétera. Y entonces tenemos que hay un buen número de personas que tienen más de una línea de celular. El 88% de los usuarios de Internet en Colombia ingresa a la red todos los días. Es decir, de las personas que tenemos acceso a Internet,
el 88% está navegando todos los días. Esto nos pone a los negocios, nos pone a las empresas en un escenario completamente distinto al que teníamos hace 15 años y al que nos tenemos que adaptar y del que tenemos que sacar provecho, el que tenemos que capitalizar. Estamos pendientes en el mundo o en Colombia de la llegada de la red 5G, la evolución de la red móvil que hoy tenemos, y dicen que la red 5G será 100 veces más rápida que la 4G. No nos extraña porque si hemos visto todos los datos anteriores sobre el uso intensivo de los dispositivos móviles y del Internet, pues dice uno ya hoy en día que sería pues necesario esta velocidad. Pero claramente esta velocidad va a seguir profundizando el uso de los dispositivos móviles en Colombia y en el mundo. Dice el Foro Económico Mundial, o dijo en una reunión del año pasado, que los bebés nacidos desde el año 2017 tal vez nunca tengan que conducir un automóvil, ya que los automóviles serán automatizados. Es decir, ya tenemos en el mundo, en prototipos, automóviles autónomos que se conducen solos. Estos, como todo lo que sucede en la tecnología o como es la curva natural de la tecnología, estos automóviles se van a empezar a ver mucho más en las calles y van a invadir nuestra vida, como lo hizo el celular y como lo han hecho aplicaciones sin las que hoy casi que decimos que no podemos vivir, tales como Waze, vemos televisión en Netflix, Spotify. Entonces también va a suceder con los carros automatizados que nos van a invadir y esa va a ser una nueva realidad en unos años. Además, los bebés nacidos desde el año 2017 no tendrán ayuda en el servicio del hogar, es decir, nunca van a tener conscientemente una empleada del servicio, una persona que les ayude, porque los robots son los que van a realizar las tareas cotidianas del hogar. Hoy lo empezamos a ver con robots muy específicos que aspiran la casa o que trapean la casa y seguramente, igual como es la tendencia de la tecnología, seguramente vamos a empezar a encontrar que todas esas actividades o tareas cotidianas del hogar se van a empezar a juntar, digamos, en un solo dispositivo para realizar estas tareas del hogar. Se estima que para el 2021 al menos 25.000 millones de dispositivos estarán conectados, es decir, 25.000 millones de dispositivos en el mundo estarán siendo sujetos de lo que hoy llamamos Internet de las Cosas y estarán generando datos para ese gran volumen de data del que hoy hablábamos que se genera en el mundo para muchos fines y data que está disponible en muchos casos para las empresas y digamos que estos datos deben ser un activo para las empresas. Se debe hacer inteligencia con esos datos en todos los sectores. Vemos también que el impacto de los avances tecnológicos, digamos que crece como una onda. Es decir, hace unos años los temas tecnológicos eran única y exclusivamente del resorte de las áreas de tecnología, por ejemplo, en las empresas, pero cada vez más vemos que la tecnología llega a nuestras vidas y adicionalmente que la tecnología invade los diferentes procesos o digamos que apalanca los diferentes procesos y los diferentes puntos de las empresas. El punto de contacto con los clientes, con los proveedores, los diferentes procesos de la cadena de valor, pero adicionalmente la tecnología se empieza a fusionar o a tener zonas comunes con otras disciplinas con otras profesiones, con otras disciplinas del conocimiento. Entonces, eso lógicamente potencia aún más el alcance de los desarrollos tecnológicos. Cuando la tecnología empieza a conversar con la medicina, tenemos unos descubrimientos absolutamente asombrosos, espectaculares y que le generan valor a la humanidad.
Lo mismo sucede cuando lo hace con la biología, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado con el mundo hoy? Entonces vemos aquí algunas imágenes bastante dicientes para mí. En la primera imagen en blanco y negro vemos lo que era un bebé de hace unos años. Hoy en día tenemos una generación que nace en medio de la tecnología, una generación para la que la tecnología es natural desde que nacen. Son niños, como diría uno, casi que vienen con este chip de la tecnología. Es decir, desde bebés están inquietos por las tabletas, inquietos por los celulares y desde muy pequeños hacen uso fluido del internet, de los celulares, de las tabletas, de los computadores, etc. Eso es importante, digamos, no solamente como dato curioso o como realidad que todos vemos todos los días con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, etcétera, sino que esto adicionalmente hay que tenerlo en cuenta porque estas personas van a ser adultos diferentes, clientes diferentes, consumidores diferentes, fuerza laboral diferente. Entonces, para eso también nos tenemos que preparar las empresas. Vemos otra tendencia que está en esta foto, en esta tercera imagen, y es que el uso de la tecnología es natural cada vez para personas también de avanzada edad. Hoy en día nos comunicamos con los abuelos, porque estamos en este aislamiento, nos comunicamos con los abuelos por videollamada y es natural que los abuelos hagan un uso fluido también de la tecnología. Esto también impacta el mundo, impacta el mercado y digamos que nos impacta el entorno de negocios. En la cuarta foto quise mostrar un fenómeno que a todos nos ha tocado, pero no sé qué tanto todos lo hagamos como muy consciente, y es que las distancias se han acortado en el mundo. Hace 30 años que mi hermano se fue, en modo de anécdota, mi hermano se fue a estudiar a Estados Unidos, pues la comunicación con mi hermano de Estados Unidos era lejos y la comunicación con mi hermano era bastante esporádica y demorada. Hoy en día, nosotros con unos clics pedimos un artículo que compramos en Estados Unidos y que nos llega a nuestra casa, compramos un artículo en China, en España, etcétera, etcétera, y nos llega a nuestra casa, y lo que vemos es que es como si el mundo estuviera más pequeño, es decir, las distancias en el mundo se han acortado. Esto también impacta el entorno de negocios y para esto también tenemos que estar en esta jugada, tenemos que estar también en los negocios. La siguiente imagen nos muestra cómo, pues de alguna manera gráfica, la hiperconectividad del mundo. Ya estamos todos conectados, lo que sucede en Japón lo sabemos aquí en cuestión de minutos, una app que desarrollan en Europa, nosotros la podemos estar descargando aquí en cuestión de minutos y esto cambia la lógica y la dinámica del mundo y de los consumidores. Hay una comunicación instantánea a gran parte, a los jóvenes, digamos, que están hoy en día conviviendo con nosotros en el mundo, no les ha tocado esperar por muchas cosas. Es decir, son jóvenes que crecieron en medio del correo electrónico. Yo no crecí en medio del correo electrónico. A mí, a mi generación, nos tocó esperar que una carta llegara de un lugar a otro. Nos tocó cuando las llamadas de larga distancia internacional de un país al otro eran costosísimas, entonces no había una comunicación inmediata como la hay hoy en día. Esto genera modificaciones en los paradigmas y en las estructuras de pensamiento de las personas. Por eso, en parte, tenemos, por ejemplo, clientes que hoy no están dispuestos a esperar mucho tiempo por algo.
porque gran parte de esos clientes que hoy estamos atendiendo, pues son personas jóvenes que crecieron en este entorno tecnológico. En la siguiente imagen, la siguiente imagen la quise traer para que hagamos consciente en esta charla que también ha habido un cambio en la lógica o en la dinámica como hacemos transacciones, cómo pagamos, cómo consultamos nuestros extractos en los bancos, etcétera, etcétera. Adicionalmente, tenemos una nueva forma de comprar cosas, una nueva forma de comerciar. Digamos que lo más evidente es que ya podemos comprar cosas por internet desde hace un buen tiempo. Tenemos las tiendas del mundo a nuestra disposición. No estamos sujetos a comprar, por ejemplo, solamente en la ciudad en la que estamos, porque con unos clics compramos en cualquier parte del mundo. Pero adicionalmente, el internet ha cambiado la lógica y la dinámica en la que compramos, porque hoy somos clientes muchísimo más informados. Un gran porcentaje de los clientes, antes de ir a comprar, por ejemplo, un computador, aunque lo compre en una tienda física, antes tiene a su disposición los reviews de las personas que ya lo han tenido, ha mirado cómo está el precio de ese computador en distintas tiendas, y eso genera una dinámica diferente. Hemos cambiado también la forma en la que socializamos, en la que nos comunicamos. Facebook, Instagram, las videollamadas, etcétera, nos han puesto en un escenario diferente, en unas nuevas formas de socializar y de comunicarnos. Si uno quisiera ver de alguna manera como el extremo de la integración entre el hombre y la tecnología, les quise traer estos ejemplos de cyborgs reales. Los cyborgs son organismos cibernéticos, son personas que como parte de su cuerpo, como una parte de su cuerpo, han incluido algún dispositivo tecnológico. Esto para distintos fines, como lo vamos a ver en estos 4 casos. 3 de estos cyborgs estuvieron en Medellín hace tal vez un par de años. El primero, Neil Harbison, es un español, fue el primer cyborg reconocido por un gobierno. Neil nació con un problema de visión, solamente podía ver en blanco y negro. Entonces, lo que hizo fue que se implantó una antena en el cerebro. La antena esto es muy importante, la antena está soldada al cráneo de él, y esa antena lo que hace es que le permite a Neil escuchar los colores. Es decir, dependiendo de la tonalidad que la antena está captando, le suena un tono u otro, un sonido diferente en su cerebro. Pero adicionalmente Neil ya autorizó a 5 de sus mejores amigos o de sus amigos más cercanos para que le puedan mandar notas de voz, videos y fotos que llegan directamente a su cerebro. Por otro lado está Rob Spence, que él dice que él no es un cyborg, o que específicamente es un iborg. Rob tuvo un accidente cuando estaba pequeño que le hizo perder la visión periférica y en profundidad de uno de sus ojos. Ese ojo finalmente se le enfermó mucho, perdió la visión por completo, es un director de cine, y lo que hizo fue que se implantó una cámara que desde su ojo le permite grabar videos hasta por 30 minutos. Moon Rivas es una española bailarina, como buena bailarina apasionada por el movimiento, y Moon se implantó un dispositivo cerca a sus tobillos que le permite sentir los movimientos en la tierra, no importa a qué distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que Moon está aquí en Medellín, y si hay un temblor de tierra en Indonesia, Moon lo puede percibir ese movimiento.
Y Manuel Muñoz, por último, tiene un dispositivo implantado en su cráneo que le permite predecir de una forma bastante certera cómo va a estar el tiempo o el clima. Es bien interesante este fenómeno que se ve, digamos, hoy en día como un poco extraño, pero ellos mismos dicen que ellos lo que buscan es la potencialización, la potencialización de los sentidos, de los 5 sentidos que hoy tenemos, o incluso la creación de nuevos sentidos para el ser humano. En el contexto empresarial, tenemos una avalancha cuando hablamos de temas tecnológicos y de actualidad tecnológica, tenemos una avalancha de conceptos. Entonces oímos hablar de inteligencia artificial, oímos hablar de que la información ya está en la nube, de Big Data y analítica, Google ya anunció la creación de un computador cuántico a finales del año pasado. Es un computador con el que se pueden hacer operaciones que no se pueden hacer con ninguno de los computadores que hoy nosotros tenemos. La impresión 3D, que ya está en esa parte de la adopción de la tecnología en la que esta tecnología se está haciendo cada vez más masiva. Hoy vemos cómo a través de impresión 3D, para esta coyuntura, están haciendo mascarillas, pues, o máscaras de protección. Oímos hablar de nanotecnología, de blockchain para asegurar la información. Los robots no son nuevos, pero lo que sí tenemos hoy en día es una proliferación, por llamarlo de alguna manera, es decir, los robots ya no son una tecnología exclusiva de las grandes empresas, su precio ha venido racionalizándose y es una tecnología que cada vez está más al alcance de todas las empresas. El Internet de las cosas, etcétera. Entonces hoy tenemos un contexto empresarial bastante bombardeado por todos estos conceptos. Entonces ya vamos a ver desde nuestra mirada como Velázquez Consultores qué hacer con eso, es decir, qué hacer con todo esto en este contexto de transformación digital, de digitalización, etcétera. Este concepto es central, este concepto para mí es central en esta charla y es la diferencia entre digitalización y transformación digital. Es fundamental comprender la diferencia porque muchas veces en las empresas y en el día a día se habla de manera indistinta de estos dos conceptos. Entonces vamos a ver algunas de las diferencias. En la digitalización, lo tradicional se convierte en digital. Se cambia o se impacta la forma de hacer las cosas. Los procesos continúan siendo en esencia iguales, pero digitales. Es decir, cuando yo escaneo un documento, cuando yo pongo un formulario en una página web, etc. La digitalización sin duda genera más rapidez, genera y la digitalización está relacionada con el mejoramiento en la empresa. Por su parte, la transformación digital, y aquí empieza, digamos, el concepto que le da sentido al título de esta charla, que es la transformación digital más allá de la tecnología. La transformación digital implica transformación organizacional, implica cambio de paradigmas, implica transformación organizacional desde la estrategia del negocio, implica adaptarse a las nuevas realidades del mundo con la plataforma tecnológica que hoy tenemos, e implica generar nuevas experiencias para el cliente. Y la transformación digital está relacionada con la innovación, no con el mejoramiento. La innovación es entendida como los cambios que hacemos en el pensar o en los paradigmas que tenemos como personas y como organizaciones. Y recuerden, el mejoramiento está más en el ámbito de los cambios en el quehacer. Entonces, en el sector inmobiliario, si yo, por ejemplo, soy una firma inmobiliaria y le digo a mi cliente, no, tranquilo, ahora usted no tiene que acercarse a nuestra oficina para reclamar el formulario de solicitud para arrendar un inmueble, usted no tiene que hacerlo, yo se lo mando por correo,
o descárguenlo de nuestra web. Adicionalmente, mándeme sus documentos escaneados. Yo estoy en el ámbito de la digitalización, es decir, yo le estoy haciendo, claro, la vida más fácil a mi cliente, pero no estoy generando nuevas experiencias para el cliente. Si yo, esa misma agencia inmobiliaria, adicionalmente le digo, adicionalmente uso la realidad virtual para que mis clientes, estando en cualquier parte del mundo o estando en la misma ciudad, pero no se tengan que desplazar, sino que a través de realidad virtual puedan hacer recorridos reales por los inmuebles que estarían viendo físicamente para escoger uno para arrendar. O si yo hago uso de la realidad aumentada y permito que mi cliente pueda simular cómo quedan sus muebles y sus cuadros en el inmueble que está viendo y que le gustó antes de hacer la solicitud para arrendarlo, yo estoy en el camino de la transformación digital o estoy en la dimensión de la transformación digital. ¿Por qué? Porque le estoy generando nuevas experiencias al cliente y porque estoy realmente generando innovación a través de paradigmas diferentes, de forma muy diferente de prestar el servicio. Yo diría que hoy, en el mundo, la digitalización es necesaria, más no suficiente. Yo diría que la digitalización es necesaria para la supervivencia de la organización, para sobrevivir, mientras que la transformación digital le apunta no a la supervivencia, sino a la sostenibilidad de las organizaciones. Como tenemos unos clientes que exigen más inmediatismo, que quieren servicios flexibles, etcétera, etcétera. Y el cliente siempre estará en el centro de la organización o de los propósitos de la organización. Pero no se nos puede olvidar que hoy en día tenemos que tener una visión un poco más sistémica o más ecosistémica de la organización y tenemos que pensar en los diferentes grupos de interés que tenemos, que evidentemente los clientes son muy importantes, pero que adicionalmente tenemos que pensar en los colaboradores, cómo le generamos valor a los colaboradores, a los proveedores, cómo somos responsables con nuestros impactos ambientales, etcétera. Teniendo lo que nosotros en Velázquez Consultores llamamos una visión más ecosistémica del desarrollo. Yo personalmente pienso que este concepto de visión ecosistémica del desarrollo va a cobrar mucha más relevancia después de esta pandemia. Entonces, como veíamos, tenemos una avalancha de conceptos, de herramientas, de tecnologías, de aplicativos en el entorno de los negocios y tenemos adicionalmente mucha información de que es necesario hacer transformación digital, etcétera, etcétera. Lo que uno puede observar en las empresas en general es un activismo exagerado. Entonces a nosotros llega el gerente de una empresa, perdón, y nos dice, no, es que yo estoy en mora de implementar la transformación digital en esta empresa, que tengamos una empresa cero papel y etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros hacemos un llamado a las empresas y es que trabajen con estos tres componentes, desde el nivel organizacional o desde la dimensión organizacional hasta las distintas cosas que se estén gestionando en las empresas. Estos tres componentes son enfoque, implementación y resultados. El enfoque, en términos organizacionales, son las definiciones estratégicas, es decir, para dónde va esta empresa. La implementación, toda la operación de la empresa para finalmente obtener unos resultados como consecuencia de implementar ese enfoque.
esto es muy importante, que los resultados que nosotros tengamos a nivel organizacional no sean fruto del azar, sino que sean resultados deliberados, resultados que sean los que yo quiero y necesito para mi organización. Cuando estamos hablando ya de temas específicos, por ejemplo, yo hago gestión humana en una empresa. Entonces, ok, sí, aquí hacen gestión humana, sí, claro. ¿Y qué hacen? No, mire, tenemos esto, tenemos este plan de beneficios y tenemos esta, implementamos el teletrabajo y hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto. Pero cuando uno pregunta para qué están haciendo todo eso, cuál es el sentido, pues muchas veces no hay una respuesta clara. A eso nos referimos con enfoque. Entonces, el enfoque para cualquier tema que manejemos en las empresas es, primero, el por qué y para qué yo hago determinada cosa. Ya ahorita lo voy a aterrizar en el tema de la transformación digital. Segundo, cómo eso que yo estoy haciendo le crea valor a la estrategia o le aporta a los propósitos estratégicos. Y tercero, hacer las definiciones claves de ese tema para la organización específica. ¿Esto por qué? Porque nosotros creemos profundamente que cada organización es única e irrepetible. Entonces, lo que es gestión humana para una empresa es diferente a lo que es gestión humana para otra empresa, definiendo qué entiendo yo por ser humano, cuáles son las dimensiones del ser humano, a cuáles de esas dimensiones del desarrollo le va a apuntar esta empresa. Cuando hablamos de la transformación digital, es muy importante, muy importante tener un enfoque, y ese enfoque se construye para cada una de las organizaciones con sus particularidades y con su estrategia. Entonces, en ese enfoque, yo debo definir qué es transformación digital para esta empresa, para qué voy a hacer transformación digital, cuáles son los propósitos, cómo le aporta la transformación digital a la estrategia de esta empresa específicamente. Luego de tener ese enfoque, ahí sí, con la luz que nos da ese enfoque, ahí sí partimos a la implementación con ese enfoque como referente, porque de lo contrario lo que hacemos es caer en el activismo y caer en la moda. Entonces, es que todas las empresas están implementando blockchain para asegurar la información que lo requiere. Sí, pero ¿por qué para mi empresa? ¿Sí? Entonces es muy importante que la implementación se haga luego de tener claro el enfoque. Y como consecuencia de eso, como lo decíamos, entonces se obtienen los resultados que son relevantes para mi organización y que busca mi organización o que buscó mi organización. No son resultados que se dan al azar, sino que son los que yo me planeé y los que yo como organización quiero y necesito obtener. Decimos nosotros que como consecuencia de la transformación digital se generan lo que nosotros hemos llamado organizaciones inteligentes, que las hemos caracterizado como organizaciones ágiles y flexibles que responden rápidamente a los cambios del entorno, de los clientes, de los consumidores, organizaciones con capacidad de aprendizaje, con capacidad de aprender cosas nuevas y desaprender cosas que ya no funcionan, organizaciones con recursos estratégicos sólidos. ¿Y cuáles son los recursos estratégicos? Desde nuestra mirada, las empresas tienen dos recursos estratégicos principales, que son las capacidades distintivas, y es lo que la empresa debe saber hacer especialmente bien para sostener su oferta diferenciada de valor o para sostener, eh, o para sostener su diferenciación. Entonces, capacidades distintivas, lo que debe saber hacer especialmente bien, y activos estratégicos, que son esos tangibles o intangibles que también me ayudan a sostener mi diferenciación. Entonces, esos recursos estratégicos, como consecuencia de la transformación digital, deben estar muy sólidos. Y decimos que las organizaciones inteligentes son capaces de generar negocios. Y aquí cuando decimos capaces de generar negocios, es capaces de generar modelos de negocio diferentes, capaces de generar distintos modelos de negocio. Yo digo que hoy en día más que nunca hemos visto o veremos la relevancia de no depender solamente de un modelo de negocio.
Esto es como gráficamente nosotros podemos hacer la relación entre lo que es la organización y los negocios que genera. De un tren, la organización sería la locomotora que jalona, que tiene una estrategia única, un propósito superior único y que tiene unos recursos estratégicos sólidos. Y que con todo esto es capaz de generar diferentes modelos de negocio que se están ejecutando de manera simultánea. Entonces, esos modelos de negocio se pueden generar o porque yo capitalizo los recursos estratégicos que tengo para generar un negocio relacionado o diferente con el que tengo actualmente, o porque yo mis recursos estratégicos soy capaz de orquestarlos con los recursos estratégicos de otra organización y juntas somos capaces de crear modelos de negocio nuevos. Ejemplos de esto en el mundo actual hay muchos. El más claro y palpable es Amazon. Amazon es una empresa que nace hace unos años como una tienda de libros por internet y hoy en día Amazon tiene cualquier cantidad de negocios diferentes. Todos relacionamos a Amazon con cualquier cosa menos con ser simplemente una tienda de libros por internet. Entonces tiene contenido por streaming, de televisión, a través de sus servicios de Amazon Prime, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno ve el portafolio de negocios de Amazon es bastante amplio y ese es el llamado como a las empresas hoy en día y a través de la transformación digital. Algunas conclusiones ya para dar paso a las preguntas que ustedes tengan. La primera es que la transformación digital implica transformación organizacional concebida desde la estrategia organizacional para darle enfoque a esa transformación digital. La otra conclusión que espero que se lleven es que es diferente digitalización que transformación digital. Como la tercera es que como consecuencia de la transformación digital se contribuye a la generación de organizaciones inteligentes que las caracterizamos y las vimos y organizaciones capaces de generar negocios. Es decir, es importante que se lleven esta diferencia entre la organización y los negocios o los modelos de negocio que tiene. La otra conclusión es que es fundamental hacer gestión inteligente de la transformación digital. Recuerden esos tres conceptos: enfoque, implementación y resultados. No caigamos en el activismo, no caigamos en las modas de gestión. Hagamos una gestión inteligente y efectiva de la transformación digital y de todo en nuestras empresas. Yo pongo ahí dos viñetas con punticos suspensivos para que ustedes también hagan conscientes y saquen las conclusiones y los aprendizajes que esta charla les haya podido dejar. Muchísimas gracias por su atención. Juliana, si quieres le damos paso a las preguntas. Aquí de todas maneras les dejo mis datos, ahí están las redes de Velázquez Consultores y está mi correo electrónico. Por favor, siéntanse con toda la tranquilidad y la confianza de contactarme para responder otras inquietudes que en el camino se les presenten o para lo que lleguen a necesitar. Catalina, muchísimas gracias. En este momento estamos revisando y no hay preguntas. Ok. En la cajita de Q&A no hay. De todas maneras, por si vamos a dar unos minuticos por si alguien quiere dejarnos ahí una pregunta que de pronto tú puedas responder. En el entretanto, Claro les que vamos sí. contando que todas las conferencias que hemos dictado a lo largo de estas 8 semanas, recuerden que están en el canal de YouTube del gremio. Ahí las pueden encontrar todas, por si quieren compartirlas o retomar sobre algún tema de estos.
seguimos sin preguntas, entonces nuevamente a todos les agradecemos mucho la conexión y obviamente a Catalina por esta conferencia. Esperamos que no se nos olviden, sino que retomemos muchos de estos temas para aplicar. Esto es lo importante, creo que de estas conferencias que finalmente nos dejan inquietos, pero que esa inquietud nos permita finalmente movernos hacia el cambio de mentalidad y hacia el cambio obviamente de nuestros negocios, que creo que ese ha sido uno de los objetivos más importantes del gremio en estas 8 semanas, y es que pensemos diferente, que tengamos toda la actitud positiva y que no solamente en nuestra vida, sino también en nuestros negocios, esto nos deje enseñanzas, ¿cierto? Entonces, a todos les deseamos una feliz tarde y Catalina, mil y mil gracias. Sandra, muchísimas gracias a ti, a La Lonja, por esta invitación, y estamos desde Velázquez Consultores pendientes de lo que puedan necesitar. Muchísimas gracias.